relacionar más con nosotros, que vemos más cerca, espacios que podemos identificar más fácilmente en fotografías o en mapas, que ya nos suenan más familiares. Y Popotla, como veíamos, tiene una historia muy larga. No sé si ya se ve la... ok. La primera imagen. Me gusta empezar con un mapa que fue elaborado poco después de la independencia, de que se consumó la independencia y de que se creó el Distrito Federal en 1824. Cuando se creó el Distrito Federal, no era con la forma que conocemos ahora, que ya es muy compleja, estrecha en la parte superior, más ancha en la parte de abajo, sino que lo primero que se decidió a la hora de crear el Distrito Federal fue hacer un círculo. Se puso un compás en el zócalo, hicieron un círculo de 2 leguas y dijeron, pues lo que quedó adentro, qué bueno, y lo que quedó afuera, pues ya se fue. Entonces, por ejemplo, no sé si se abrieron 2 ventanas, creo que se abrieron en desorden. No lo vi. ¿No lo vi? Sí. Ahí está. Es el plano topográfico del Distrito Federal, de la Mapoteca Orozco y Berra. Y justo eso podemos notar, que el Distrito Federal es un círculo y que en este momento es a veces difícil imaginarlo porque ya estamos acostumbrados a pensar en la Ciudad de México y el Distrito Federal como lo mismo, incluso ahora ya se llama Ciudad de México el Estado, pero en su momento la Ciudad de México correspondía prácticamente a lo que hoy es el centro histórico y dentro era la capital del Distrito Federal. Dentro del distrito había otras poblaciones, villas, ranchos, haciendas que tenían cada una su administración. Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Iztapalapa, la Villa de Guadalupe, etc. Cada una llevaba un desarrollo independiente y distinto dentro del estado que era el Distrito Federal. Aquí si le podemos ampliar un poco por esta zona, nada más para ubicar algunos puntos, vemos la ciudad. Aquí está la calzada México-Tacuba, actualmente con sus diferentes nombres. Entre otros detalles, por ejemplo, aquí está Popotla, podemos notarlo ya muy claramente en este plano, con espacios que hasta la fecha podemos identificar. Podemos ver aquí, por ejemplo, la Merced de las Huertas, está señalada, la iglesia, San Jacinto, que actualmente fue la escuela de veterinaria y después fue la secundaria 96, aquí en la casa de México. Aquí está la calle de Carrillo Puerto, que en este momento era el camino a San Juanico, que conducía a el pueblo de San Juanico, que estaba en lo que hoy es la esquina con el Golfo de Adén y Lago Chiem. San Juanico todavía existe la iglesia, que es de origen virreinal, y ahora es el auditorio del Hospital del Iste de Tacuba. La podemos ver si caminamos por esa esquina, ahí se asoma dentro del predio del Iste, se asoma la torre y la nave de la iglesia, San Juanico, la Magdalena Tolman o Atolman, que es la zona ya más hacia la Pensil. Por ejemplo, el rancho de Clavería, aquí lo podemos ver que dio origen más tarde a la colonia del Imparcial y después a la colonia Clavería. Aquí está Tacuba, aquí está la hacienda de Clavería en esta parte. El pueblo de San Salvador de las Flores Xochimanca, el rancho de Camarones, entre otros puntos. Podemos ver que Popotla estaba situada en el camino hacia Tacuba y aquí está un poco otros espacios, otros espacios como la Hacienda de la Ascensión, también que después dio origen a la colonia Santa Julia, que ahora es parte de la Anáhuac. La Hacienda de la Ascensión estaba más o menos prácticamente en la esquina de Carrillo Puerto y Lago Texcoco. Ahí queda todavía la iglesia, la capilla del rancho, y en otros mapas va a aparecer con más detalle. Podemos ver la foto que sigue. La imagen es otro mapa. No está en orden, dime cuál es. Este mapa no está fechado en la mapoteca, pero es poco después de la creación del Distrito Federal. Puede ser cerca de 1824, un poco más adelante. ¿Es este? No. Antes, no sé si estoy en estas. Este. Aquí ya en 1879 podemos ver este detalle de otro plano de la Mapoteca Orozco y Berra, que habla de la llegada de la construcción del ferrocarril dentro de la Ciudad de México. Son varios planos. Podemos ver con mucho detalle la
cómo era Popotla en este momento, ya en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos espacios que podemos identificar, principalmente aquí está el agüehuete de la Noche Triste, señalado con mucha claridad. Aquí está marcado Popotla como la población, la iglesia, aquí que todavía era la iglesia que comentaba Julio, la iglesia original de San Esteban. Algunas de las calles que todavía podemos identificar en la actualidad, por ejemplo la actual Mar Blanco, que en este momento llevó el nombre de Hernán Cortés. La calle del Instituto de Higiene, que se llamó Popotla, originalmente en un momento, después se llamó Cuauhtémoc, incluso queda todavía por ahí una placa que dice Jardín Cuauhtémoc. De este lado podemos ver el Jardín de Cañitas, que ya existía la calle de Cañitas en este momento de la historia. Aquí está el rancho de San Felipe, que fue un espacio que existió más o menos a la altura de la calle de Arafura. La calle de Arafura originalmente se llamó calle de San Felipe, precisamente haciendo alusión a este rancho. Y todavía si caminamos aquí por el parque, que está en Parque Llera, el pozo de agua se llama San Felipe Popotla, precisamente haciendo referencia a un pequeño resabio de esta nomenclatura antigua que se llamó San Felipe, haciendo alusión a este rancho. Aquí está el rancho que en este mapa se llama Xitla, pero que actualmente es la colonia Nextitla, que abarcaba este espacio hacia el norte de la calle del Mar Mediterráneo. Y el límite prácticamente de la urbanización era la calle del Mar Mediterráneo, que en este momento llevaba el nombre de Moctezuma. Moctezuma. Sí. Mira, yo vivo ahí en Mar Mediterráneo. Ajá. Entonces ahorita estoy sacando yo las escrituras de la casa y aparece como que es calle Moctezuma, pero que es del pueblo de Tacuba. No aparece como pueblo de Popotla. O sea, el registro público lo tiene esa parte como pueblo de Tacuba. Sí. Sí, administrativamente tuvo varios cambios Popotla y en un momento perteneció a la municipalidad de Tacuba, porque hubo un momento en el que Tacuba fue municipio, hasta 1929, que desaparecieron las municipalidades dentro de la organización del Distrito Federal. Existió el municipio de Tacuba. De hecho, en el mapa que sigue, ahorita lo vamos a ver, se encuentra detallado ahí como es el municipio de Tacuba. Tacuba era como la cabecera de lo que hoy es la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, por eso seguramente muchos de estos espacios están justo con ese nombre todavía de Tacuba. Aquí, por ejemplo, está la Merced de las Huertas. Todavía esta es la esquina de México-Tacuba, Mar Mediterráneo. Aquí se ponen unas hamburguesas en esta esquina con más referencia. Aquí están haciendo ahora una unidad muy grande, donde era una fábrica de vidrio. Sí, ahí estaban haciendo. De este lado está la Merced de las Huertas antes de que la recortaran para hacer la glorieta, que quedó prácticamente en medio de una glorieta para abrir las calles de Díaz Mirón y la que va de plan de Ayala. Ajá. Todavía estaba la Merced de las Huertas con las construcciones que tenía a un lado. Ahora aquí enfrente hay otra unidad habitacional, entre otros espacios. Y bueno, es prácticamente lo que se puede identificar todavía en este mapa. Un poco más acá ya está la zona de Tacuba. Y otro detalle que también pertenece a la colonia es la calle Depósito, que en su primer tramo, es decir, entre la actual Mar Negro y México-Tacuba, conserva el trazo antiguo. Es de las pocas calles de la colonia que conserva todavía este trazo sinuoso. Tiene incluso ahí una cruz, que probablemente es una reproducción moderna de una cruz que existió más antigua. Posito. Posito. ¿Ese dónde está? ¿Dónde está la gasolinera? Donde estaba el cine Popotla, en la gasolinera, entre Reno de un lado y del otro lado está ya la avenida Mariano Escobedo de este lado. Ahí está Posito, y este mapa ubica algo interesante. Aquí hay una población, se puede decir, se ubica en varias casas y lo nombra como el barrio de los 4 árboles. Este es un espacio del que quizá haga falta más investigación. Hay pocas fuentes para ubicar el barrio de los 4 árboles, pero incluso hubo en un momento, en otros mapas se ve que un tramo de la calzada México-Tacuba se llamaba la avenida 4 árboles, es decir, era una referencia importante dentro de este espacio.
Si podemos ver el que sigue, que es ese. Ese 3, por favor. 4 árboles eran de dónde a dónde. ¿Cómo? 4 árboles abarcaba qué calles. Pocito prácticamente era, sí, vamos a regresar tantito, por favor. Pocito entre... Aquí está. Prácticamente era la calle de Pocito, entre México, Tacuba, aquí todavía no existía, pero Mar Negro y algunas construcciones en los alrededores, alrededor de la calle de Pocito, pero era algo muy pequeño, era un barrio muy pequeño. Incluso en los alrededores podemos ver que ya eran zonas ejidales, zonas de cultivo, por ejemplo, y ya no están marcadas. Casas de campo. Casas de campo, exactamente. Si podemos ir ahora sí al 3, por favor. Es muy interesante ver la evolución que sufrió la Ciudad de México allá desde la mitad del siglo XIX, que se empiezan a surgir las primeras colonias fuera del centro del casco histórico de la ciudad, hasta este plano que es de 1907, ya entrando en el siglo XX. Podemos ver que muchas de las colonias que ahora ubicamos cerca del centro ya existían. Las partes más oscuras es lo que ya estaba poblado y las partes más claras es lo que ya estaba fraccionado, pero todavía no se poblaba. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya la San Rafael, la Santa María la Ribera, la Guerrero, la Tlaxpana, la Santa Julia, la Juárez, la Cuauhtémoc, la Juárez ya con el nombre actual. Ya estaban trazadas la Roma, la Condesa, San Miguel, la parte norte de San Miguel Chapultepec, por ejemplo, la Doctores, la Obrera. Y de este lado, ya prácticamente en 1907 se había unido la Ciudad de México a la zona de Tacuba. Ya no estaba separado como en el primer plano, que había como poblaciones alrededor, sino que a través de estos fraccionamientos ya estaba prácticamente urbanizado todo el camino de México a Tacuba. En este momento se estaba fraccionando, por ejemplo, la colonia de Santo Tomás, que ahora es la colonia Agricultura. Lleva ese nombre, que por cierto hace unos días fue su aniversario. Por ahí está la nota de la inauguración en marzo de 1908. Y en otros espacios existían todavía tierras de cultivo, pequeños ranchos que se pueden ubicar con nombres aquí, por ejemplo. Lo que nos permite ver este plano es un momento en el que empieza la urbanización de la zona de Popotla. Popotla la podemos clasificar, yo diría que tanto geográficamente como históricamente, en 3 zonas. La primera es tanto el centro, ¿dónde soy? Aquí, la parte del Agüehuete, de la iglesia, y la zona que bordea la calzada México-Tacuba, que son construcciones más antiguas, casas de campo, pequeños barrios como el de los 4 árboles, la zona de Cañitas, que también ya estaba poblada, algunas calles que van sobre todo entre México, Tacuba y Mar Mediterráneo, que es como la parte más antigua de la zona del poblado de Popotla. En 1907 ya podemos ver otro momento histórico, que es el fraccionamiento de la colonia de San Álvaro. San Álvaro, ahora lo conocemos como la parte que le toca a Azcapotzalco, es decir, de aquel lado, ¿no? Pasando la calzada, pasando Cuitláhuac y yendo hacia Clavería, es la colonia de San Álvaro. Pero originalmente el proyecto de San Álvaro abarcó tanto la parte que está en Azcapotzalco como la parte norte de lo que hoy es la colonia Popotla, es decir, del mar Mediterráneo, Nextitla y las vías del ferrocarril. Esta zona era parte de la colonia San Álvaro. Todavía podemos notar en algunos pequeños espacios algún origen de este nombre. La panadería San Álvaro, por ejemplo, que está aquí en Marceleves. Yo siempre que pasaba decía, ¿por qué esta panadería se llama San Álvaro? No, pues a lo mejor es alguien que vivía allá. Y no, es porque este lado pertenecía a la colonia de San Álvaro. Hay una placa, que por ahí estaba la foto, ahorita la comentaré, que menciona de este lado una placa sobre la avenida Cuitláhuac, una placa antigua, y dice Colonia de San Álvaro, todavía de este lado. Entonces, como nos da pistas para ver lo que era este momento. Y es interesante ver este mapa, tiene muchísimos detalles, ¿no? Porque nos deja ver la nomenclatura antigua de las calles, sobre todo en este momento todavía no estaban marcadas las de la parte de San Álvaro, pero sí nos deja ver las que están entre México-Tacuba y Mar Mediterráneo. Aquí está Mar Mediterráneo como Moctezuma, aquí está Pocito, aquí está la calle de los 4 árboles, es decir, México, un tramo de México-Tacuba, Cañitas, la calle del Jazmín, que ahora es Noche Triste, la calle de Hernán Cortés, que ahora es Mar Blanco, Popotla, que ahora es Instituto de Higiene,
podemos ver que no seguía hacia el sur, porque esta parte sur-oeste de la colonia Popotla es el tercer momento que podemos identificar muy bien, y es el fraccionamiento de la colonia Ahuehuete y Totocalco, que es el nombre de dos ranchos, y es la parte que ocupó esta zona al sur de la calzada México-Tacuba. Ajá, exactamente. Entre otros detalles, bueno, podemos ver aquí Tlaxitolco, que es la actual avenida Cuitláhuac, entre México-Tacuba y hacia el norte, hacia las vías del tren. Cuauhtémoc, que es Mar Célebes. La Reina Xochitl, que todavía conserva el nombre hasta la actualidad. San Felipe, que es Mar Arafura. Abasolo, que es Mar de Java. La calle de Nextitla es un tramo de mar Mediterráneo, de la parte que correspondía al rancho de Nextitla. Y aquí, por ejemplo, todavía no se fraccionaba el rancho de Nextitla. Lo podemos ver que es la zona que abarca la colonia Nextitla, donde está aquí actualmente el plan Sexena. Es 1907 ese plan, ¿no? 1907, así es. Por ahí tenemos un heredero de gente de rancho de Nextitla. Sí, Emilio, levanta la mano. Eso es bien interesante porque hay algunas dudas o datos así que a veces están confusos acerca de Nextitla, ¿no? A lo mejor para aclararlos. Y déjame decirte que la calzada México-Tacuba, a partir de lo que es Cuitláhuac para allá, se llamaba calzada Morelos. Por eso es que es la escuela Morelos, el colegio de monjas. Y en realidad mi abuelo tenía ahí una maderería que también se llamaba Maderería Morelos, por esa calle. Sí, ese tramo de México-Tacuba ya pegado a la iglesia. De hecho, ahí hubo una escultura de Morelos en un tiempo, exactamente donde ahora está la escuela, más o menos el Instituto Morelos. Hubo un pequeño monumento dedicado a Morelos, que por ahí se puede ver en algunas fotos. Era como una columna con la figura de Morelos en la parte superior, y desafortunadamente también ya no existe. Bueno, podemos ver que algunas zonas todavía no estaban pobladas. Ya estaba aquí la zona de la colonia Santa Julia, pero más adelante, no sé, aquí está el 4, sí. la que sigue, que son creo que unas fotos. ¿Cuánto es este? Había un par de fotos. Este es 4, sí. Más arriba. Había una de... un poco más. Esta, nada más como detalle. Aquí está la panadería de San Álvaro, con este nombre que identifica que era parte de la colonia. En Mar Célebes, justo, que también este tramo todavía tiene esta forma sinuosa que nos habla de su antigüedad. Y esa otra, de hecho en Mar Célebes, por ejemplo, un habitante también conocido fue el fotógrafo Manuel Ramos, que es uno de los que retrató la ciudad a principios del siglo XX, tenía su casa en Mar Célebes. Y aquí estas placas, que es lo que mencionaba hace un momento, antiguamente también otro nombre que tuvo Cuitláhuac al norte de Mar Mediterráneo se llamó Mar Amarillo. Como un resto queda todavía una pequeña privada atrás de un edificio que fue Dormimundo, aquí pasando las vías del tren. Ahí ahora está como muy deteriorado y está abandonado a la parte de abajo, y atrás esa pequeña privada se llama Privada Mar Amarillo. Ahí justamente en esa privada, en ese momento, están estas placas que dicen Colonia San Álvaro, es decir, de este lado de las vías y de la avenida Cuitláhuac, que es un poco también como testimonio de lo que en su momento existió, ¿no? Si podemos ver ¿sí? Aquí ya en 1929, este plano también de la Mapoteca Orozco y Berra, que es el plano del Distrito Federal, del Departamento del Distrito Federal, podemos ver, ya es un avance histórico importante, 1929. Sí, lo podemos ver como por acá. Ahí va poco a poco. Aquí nos permite identificar Popotla, también ya con los nombres que tenían estas calles, la parte norte de Popotla, en este tiempo.
En 1929 todavía tenían los nombres del fraccionamiento de San Álvaro. Algunos continuaban, por ejemplo, podemos ver aquí que Mar Mármara era José Sánchez Trujillo, que es decir, la continuación de la calle de Sánchez Trujillo, que está del lado de San Álvaro. Aquí Mar Egeo tenía el nombre de Juárez, que también es el nombre que lleva del lado de San Álvaro. Aquí todavía está Moctezuma, Reina Xóchitl, Nextitla, aquí está Cuauhtémoc, que es más célebres. Esta pequeña calle que era Kruger, Pablo Kruger, que es un tramo de la actual Cuitláhuac, nada más una cuadrita, prácticamente llevó ese nombre. Aquí está Mar de la Sonda, que es 16 de septiembre, tenía ese nombre. Mar de Banda, llevaba el nombre de Roma. Aquí, por ejemplo, Mar Caspio tenía el nombre de Constitución. Molino, todavía tiene ese nombre la calle. Calzada San Álvaro, que hoy es la calle de Nextitla. San Felipe, que es esta calle de Arafura. Y Víctor Hugo, que es Mar Báltico. Aquí donde aquí está la esquina con Mar, por ejemplo, que aquí hay unas pizzas. Ahí están las pizzas. Ajá, exactamente. La calle lleva el nombre de... Y enfrente hay algo de mascotas, ¿no? Que arreglan los perros. Ahí está la calle de Víctor Hugo. Ahí está Cañitas, exactamente ya con este nombre. Y aquí tuvo muchos cambios, podemos ver la cierta nomenclatura, sobre todo de las avenidas principales. Por ejemplo, aquí este tramo de Mariano Escobedo, aquí se llamaba General Negrete, pero nada más entre Mar Negro y Mar Mediterráneo, porque de este lado ya se llamaba Calzada Chapultepec, yendo hacia el sur. Y esta zona de Popotla, que es la parte suroeste, que fue el fraccionamiento de Aguapete y Totocalco, también tenía nombres diferentes. Lo primero que salta a la vista aquí es el Parque Diana, que es el límite con la colonia Tacuba. El Parque Diana se llamó la Plazuela del Tulipán originalmente. Aquí, por ejemplo, Golfo de California lleva el nombre de Tulipán. Aquí, ubicando un poco, no está, sí, así está hasta de este lado Pasteur, que es Luis Pasteur, el nombre que llevaba la calle actual de Mar Negro. Después, Mar Cantábrico se llamaba Río Conchos. Mar Azov se llamaba Río Conchos. Mar Cantábrico se llamaba Río Grande. Mar Adriático se llamaba Río Mayo. Tenía nombres de ríos, y las calles que iban hacia el norte tenían también otros nombres. Aquí Mariano Escobedo, que era Calzada Chapultepec. Después es Mar Jónico, que es Verona. Pocito, ya llevaba el nombre actual. Después está Mar Tirreno, que era Granada. Y Mar de Irlanda, que es Toledo. Mar Tirreno, en esta parte del norte, llevaba también el nombre de Avenida México, como lo podemos ver aquí. Y hacia este lado también, por ejemplo, Mar de Japón llevaba el nombre de Holanda en este mapa. Aquí está Mar Blanco con el nombre de Hernán Cortés. Y aquí esta pequeña calle, que es Mar de Cara, ya también lleva el nombre de Puerto Rico, porque en la colonia Santa Julia, que hoy es parte de la Anáhuac, la nomenclatura era de países americanos. De hecho, aquí mismo lo podemos ver en este mapa. Las calles de la colonia Santa Julia tenían nombres de países de América: Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, entre otras. Y aquí está el Parque del Salesiano, por ejemplo. También hubo otra pequeña urbanización, que hay muy poca información sobre ella, pero hubo una pequeña colonia de La Paz, que estaba exactamente donde ahora está el edificio del Metro Popotla, del lado sur, que está la casa de los laboratorios Imagen, esa casa con forma de castillo tan bonita. Ajá, esa era la colonia de La Paz. Aquí aparece en este plano como La Paz. La calle, que ahora es cerrada de Colegio Militar, creo que se llama, era la calle de La Paz. Y había varias casas, de las cuales en ese tramo todavía se conservan varias en esa parte de la colonia, tanto la de los laboratorios como un poco del otro lado del edificio. También hay otra muy bonita, que da a la calzada, y adentro de esta calle también hay varias en este espacio que se conservan de la época, ¿no? De las Cañitas, que fue siempre Parque Cañitas. Sí, lo que parece que sí, lo que se puede ver en los mapas antiguos es que ya existía el parque, todavía no estaba urbanizado como en la actualidad,
pero las notas de los periódicos antiguos, por ejemplo, ya mencionan también con ese nombre, Cañitas. Dicen que era el camino más corto para ir de Popotla a Santa Julia, a la colonia de Santa Julia, que la gente cortaba por Cañitas, porque antes de que se construyera el colegio militar, la calle de Cañitas continuaba y se comunicaba con Carrillo Puerto. Ya cuando se construyó el colegio, lo que hoy es el colegio militar, esa parte desapareció. No hay tampoco mucha información acerca de la parte de Cañitas. Es una zona que no está tan documentada, pero es interesante encontrarla en mapas e ir reconociendo estos detalles. Pero en 1950 más o menos era la terminal de los camiones foráneos. Cañitas. Todo lo que son ahora las donde juegan básquetbol y todo eso, ahí era la terminal de los camiones foráneos en el 54, 55. O sea, esa parte no era parte del parque. No era parte del parque, se volvió parte del ¿Qué parque. línea o dónde iban? Eran foráneos, iban rumbo a Tlalnepantla, rumbo al Estado de México. A los amarillos, Los con azul amarillos. amarillo. De ahí salían. Eso es interesante porque entonces el parque era más pequeño originalmente. Todavía no abarcaba el tamaño actual, como se ve en el mapa de los ferrocarriles, ¿no? Después de esta nota, como un detalle, apareció en el periódico La Voz de México el 19 de septiembre de 1902 y menciona la calle de Pablo Kruger. En 1902 se acababa de fraccionar San Álvaro. San Álvaro se fraccionó entre 1899 y 1900. Y en este momento nos habla esta nota y lo menciona como Popotla. Hay en Popotla una colonia que se llama de San Álvaro. Este centro de población progresa a gran prisa. Las construcciones se levantan con verdadera rapidez y a la fecha son numerosos sus habitantes. Pero a pesar de esto, por ser de muy reciente fundación, no cuenta la colonia más que con 2 calles. La primera fue bautizada con el nombre de Trujillo, así se apellida el propietario de la colonia. Y la segunda vía pública fue inaugurada el día 16 y se llama Calle Pablo Kruger. Es quizá la primera vía pública en el mundo entero que ha recibido por nombre el del viejo Goer, que tantas simpatías se conquistó por toda la faz de la tierra. Es decir, en este momento bautizaron ese pequeño tramo de la calzada de la avenida Cuitláhuac con el nombre de Pablo Kruger. Por ahí estaba otro mapa que era el de Ahuehuete y Totocalco, antes, no sé si estaba o después. Ahí, este también de la mapoteca nos deja ver la parte suroeste de la colonia, que ya es limítrofe con Tacuba. Actualmente ya están divididas las 2 colonias. Era el fraccionamiento de los terrenos Ahuehuete y Totocalco en Tacuba. Ahí habla que la parte para comprar lotes estaba en la calle de Palma. Y vemos este plano que es precisamente para que uno vaya seleccionando dónde quiere vivir, qué medidas tienen, cuánto cuestan cada predio. No están todavía nombradas las calles, pero sí podemos ver lo que abarcaba este nuevo fraccionamiento, que por alguna razón que también no he encontrado, esta parte, este cuadrado, quedó sin fraccionar. Y es donde ahora, aquí está la plaza de Marina Park, donde hay Marina Nacional, Golfo de San Jorge y Mar Adriático, que está un edificio muy alto de departamentos y el TOX y de oficinas. Hay una pequeña placita, tiene bancos, ahí es donde hicieron este espacio. Es decir, aquí hubo mucho tiempo una fábrica en esa zona de máquinas de construcción, ¿no? Ajá, sí, me acuerdo todavía que tenía una maqueta que tenía como trascabos, sí. ¿Y no también estaba por ahí la Chevrolet? Esa sí no la conocí. La Chevrolet. Eso estaba más hacia Polanco. No, esa estaba más hacia Polanco. Pero esa era la Chrysler, que estaba en Lago Alberto. Ahí ya cerca de Polanco. Por eso, pero este es más para atrás. Ajá, sí, este predio es donde está este edificio, estos edificios gigantescos que hicieron apenas, y que podemos ver que incluso hay una parte que cambia la nomenclatura en esta zona. Por ejemplo, Golfo de Sidra, después se llama Mar Cantábrico, es decir, en este pedacito, nada más en este pedacito se llama Golfo de Sidra. Entonces eso nos habla de que esta parte quedó fuera del fraccionamiento original. Y actualmente, como un detalle, ahí está la iglesia de Tacuba, por ejemplo, como referencia. Y actualmente, no, el anterior.
Bueno. Actualmente, como un detalle, todavía si vemos desde arriba, en Google Maps, por ejemplo, este límite tan raro de la colonia todavía existe. Los predios que colindan con Popotla y con Tacuba todavía tienen este límite que seguramente que era el límite del pueblo de Popotla y del rancho de Ahuehuete y Totocalco. Entonces esta curva y estas formas todavía los predios que limitan esta zona de Popotla las tienen en la actualidad. De hecho, aquí por ejemplo esta glorieta es Mar Adriático y Mariano Escobedo, y antiguamente todavía era una glorieta, pero ahora todavía existe la forma. Los edificios que rodean este cruce todavía tienen la forma de la glorieta. La escuela Santoyo Maldonado, está ahí una casa y unos edificios de departamentos que todavía tienen la calle esta forma circular. Ahora no sé cuál seguía. A las 5. Aquí podemos ver alrededor de 1870-75 la iglesia que mencionaba Puch, la iglesia de San Esteban Popotla, que decía que había gente que dudaba de su existencia, pero hay fotografías y hay pinturas que la retratan. Aquí por ejemplo la vemos en una pintura de José María Velasco, que es de la colección del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Aquí la retrató el Ahuehuete todavía con el tamaño y la forma original, la iglesia de San Esteban, lo que hoy es la calzada México-Tacuba, que era un espacio muy estrecho, no era con la amplitud que conocemos actualmente, y como referencia Velasco incluyó a esta persona que está observando el árbol, nada más para dar el volumen, ¿no? la escala de cómo el árbol era gigantesco, era incluso más alto que la iglesia, que la torre. Ahí lo podemos ver, en la foto también lo podemos notar, en esta foto de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de William Henry Jackson, que en 1884, en esa década de 1880, vino a tomar fotografías aquí a la Ciudad de México, y una de las que tomó fue el árbol de la Noche Triste de Popotla. Ahí está la iglesia, muy bien ubicada, el árbol ya enrejado, porque ya había sufrido un incendio para este momento, un incendio que no le causó ningún daño, pero que motivó que lo enrejaran. Y de este lado vemos las vías del tranvía, que en este entonces todavía era el tranvía de mulitas. El tranvía eléctrico llegó hasta la década de 1900. Y el tamaño de la calzada, digo que era una calle muy estrecha que además se curvaba. Aquí justo la avenida se abría para librar el pueblo de Popotla y continuar hacia Tacuba. Esta era la calzada. Acerca de la Noche Triste, lo que nos dice, por ejemplo, Manuel Rivera Cambas en el libro de México Pintoresco, Artístico y Monumental, es que existió incluso en este momento, a finales del siglo XIX, existió una piedra en la que se decía que ahí había llorado Cortés. O sea, no nada más el árbol, sino que tenían identificada hasta la piedra donde había llorado Cortés. Y las pistas que nos da, porque es difícil rastrearla a lo largo del tiempo, es que a finales del siglo XIX ya se había roto la piedra, pero la habían puesto en una parte de junto al Ahuehuete, ahí a la plaza, y pues ya no hay más referencias de qué fue de esa piedra. Él menciona que la pusieron en el cementerio, porque la plaza donde hoy está el Ahuehuete era el cementerio de la iglesia de San Esteban, es decir, esta parte era un panteón. Por eso la casa de Cañitas. Por eso la casa de Cañitas, ¿verdad? Por eso es una zona misteriosa y llena de leyendas, ¿no? Esta parte. Incluso el libro de Cañitas por ahí dice que su casa era un panteón. Digo, probablemente no era cierto, porque el panteón abarcaba nada más la plaza. Digo, es como para darle sabor a esa historia de Cañitas, ¿no? Pero es interesante ver que existió en ese momento. Pues ya desapareció la otra foto, la anterior, donde estaba en 1901, es parte de una foto estereoscópica de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde podemos ver que en 1901 nos da esta referencia de que este edificio ya existía. Este edificio es el que después fue la farmacia del árbol, que ahora es parte de SEAT.
de la agencia de SEAT. Podemos ver la fachada original, vemos que era más larga y que tenía, donde hoy está el logo de SEAT, tenía unos adornos ahí en la parte. No sé, no se alcanza a distinguir si era un reloj, a lo mejor sí, no estoy seguro, pero no. Aquí no se alcanza a ver. Sí parece, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, es un reloj. Sí, tienes razón, parece que era un reloj. Ajá. Este edificio, digo, actualmente ya es parte de la agencia, tiene todavía una placa ahí escondida en donde hicieron un mural del lado del Instituto de Higiene que menciona que esta plaza ya se llamaba Jardín Cuauhtémoc. En un tiempo tuvo ese nombre, y de hecho en una nota ahorita va a salir ese nombre nuevamente. Esta escena todavía muy rural de la ciudad, la podemos ver en 1901, y en esta época, por ejemplo, en los periódicos mencionaban que Popotla era un rumbo turístico, era un lugar donde la gente venía a pasar, tanto a establecer casas de campo, es decir, para vacacionar o para pasar días de asueto, como para pasear en un día libre que tenían, ¿no? Venía la gente aquí a descansar a Popotla. Y lo que nos dice por ahí una nota es que por venir de esta zona, no, esta no es, había otra, no, tampoco, no sé, más arriba, no, yo creo que esta es la inauguración de la iglesia, no sé si está más adelante, es que sí están ordenadas, pero aquí se abrieron diferentes, sí. Se abrieron como... Este es 8, la otra era 8. Ah. Por ahí está esa casa que se ve atrás del árbol. Ajá. Ahí nació mi papá. ¿En la de la farmacia? En la de la farmacia, que era Hernán Cortés. Ahí nació él en 1907, pero ya sus papás vivían ahí. Ah. O sea, sí, no tiene como una fecha específica de en qué año se construyó, pero sí. Ahí tiene una placa pegada en la esquina todavía, la casa esa, de quien la construyó un tío mío. Ahí está, dice Carlos López de la Selva. La casa de la esquina. La de Junto. Ah, la de Junto. Ah, sí, sí, sí. Junto, donde ellos vivían. Ya. Qué interesante. Voy a fijarme en esa placa. Este detalle es interesante, que apareció en el periódico, por ahí decía el nombre en el siglo XIX, el 20 de agosto de 1871, la plaza de Popotla. Hace algunos días dijimos que la Sociedad de Mejoras Materiales de Tacuba proyectaba hacer del cementerio de Popotla una plaza pública. Aquí es donde mencionan que la plaza del árbol era el cementerio de la iglesia, y que para conseguirlo hacía cuantos esfuerzos le eran posibles. Cuando esta plaza estuviera concluida, la empresa del ferrocarril de San Cosme llevaría sus trenes hasta la población expresada. Sabemos que todos los esfuerzos puestos por parte de la Sociedad de Mejoras Materiales han sido infructuosos hasta ahora para llevar a cabo esa mejora, y que la construcción de esa plaza está pendiente de una resolución del ciudadano gobernador. El cura del pueblo de Popotla, que se opone a estas mejoras y está empeñado en creer que es de su propiedad el cementerio, que considera como atrio de su parroquia, no obstante el sentido de la palabra y las leyes de reforma, ha pedido al gobernador mande suspender todo procedimiento. Bueno, es una crónica que habla de cómo se pelearon para que la plaza fuera parte del espacio público, sí. Y aquí menciona que el porvenir de estos pueblos es grandioso. México tiene que irse ensanchando poco a poco y la población afluye hacia esos rumbos que forman la parte más salubre. A una hora que los trenes del ferrocarril nada más llegan a merced de las Huertas, se nota ya los días de fiesta una concurrencia numerosa que abandona la ciudad para disfrutar de las delicias de aquellos pueblos. Así es. Así era como era Popotla a finales del siglo XIX, ¿no? Esa era la imagen que se tenía en este momento. Y también esto brevemente nos habla de cómo la ciudad se dividió desde que comenzó a urbanizarse en la parte poniente, donde se establecieron colonias de mayor, de una clase social más adinerada, la Juárez, la Roma, Polanco, incluso después las tomas de Chapultepec, precisamente por una parte porque ya
la parte oriente estaba todavía anegada por lo que quedaba del lago de Texcoco. Sí. Entonces, como lo menciona aquí, la parte poniente era la más salubre, había más vegetación, había mejor clima. En el lado oriente, por ejemplo, había humedad, había salitre, eran condiciones difíciles para vivir, lo que sucedió después, por ejemplo, en la ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? A la hora de fraccionar esa zona, y también porque esta parte también ya tenía los caminos trazados, desde la época prehispánica y virreinal, pues ya existía una primera urbanización, digamos, de esta zona, cosa que no sucedía en el oriente del lago. Bueno, ese es otro detalle que tiene esta nota. No sé cuál sigue, podemos ver esa, que es la fiesta inaugural de los trenes de tracción eléctrica en la línea de Tacuba. Esta es de el 31 de octubre de 1901 en el periódico El Imparcial. Aquí habla de que el tranvía eléctrico llegó a la Ciudad de México en 1900. En enero de 1900 se estrenó la primera línea que iba del Zócalo a Tacubaya. Tacubaya era una población sumamente importante en ese tiempo. Después fue a la Villa de Guadalupe, que también era muy importante, pues un centro de culto en ese momento, y después poco a poco fue llegando a otras poblaciones, entre ellas primero a Tacuba y después se extendió a Azcapotzalco. Y en este momento, 1901, hablaba de que la inauguración de los trenes que llegaban a Tacuba. El ayuntamiento de esa villa y el casino de Popotla han organizado en común acuerdo una fiesta que se efectuará esta noche. El casino de Popotla aparece en muchas notas de este tiempo, que era el centro social de Popotla. Desafortunadamente ninguna incluye la ubicación. Mencionaban que estaba en la calle de Moctezuma, es decir, que estaba en la calle de Mar Mediterráneo. Hay fotos, incluso en algunas notas, pero pues hay unas fotos de mala calidad que no se ve porque no había nada alrededor, entonces nada más enseña el edificio, pues es difícil ubicar. Pero bueno, existió el casino de Popotla. Consiste la fiesta de inauguración en un trolley party, seguido de un baile que dará la mesa directiva del casino en su local de la calle de Moctezuma. Para el acto inaugural han sido invitados el señor gobernador del distrito y el señor secretario de gobierno. A las 7 de la noche partirán de Tacuba con rumbo a la capital 3 coches eléctricos, 2 de ellos de doble piso, adornados con banderolas, festones y buquetes de flores y profusamente iluminados. Ocuparán el primer coche los señores gobernador del distrito, secretario de gobierno y ayuntamiento de Tacuba, el prefecto de Azcapotzalco, la mesa directiva del casino y altos empleados de la compañía de tranvías. Los coches dobles están destinados a los invitados especiales de Azcapotzalco, Tacuba, Popotla, San Antonio y Merced de las Huertas. Sabemos que las señoritas de aquel rumbo se preparan para concurrir provistas de confeti y serpentinas con las que regarán el trayecto de los trenes. De regreso de la capital, en Tacuba se obsequiará a los invitados con un lunch, que será servido en el interior de los mismos carros. El baile principiará a continuación y terminará en las primeras horas del viernes. ¿De qué año es esto? De 1901. 1901. En 1901 llegó el tranvía aquí. Fue una gran fiesta, que además estas notas sucedían en cada lugar al que llegaba el tranvía. El tranvía era lo máximo en este momento, ¿no? La gran modernidad que permitía que después hubo incluso crónicas acerca del tranvía, ¿no? Que cómo era viajar en él. Sin embargo, también hubo otra nota donde mencionaban que las señoritas, sobre todo de Popotla, no querían que por la calzada México-Tacuba pasara en los dos sentidos, de ida y de vuelta, sino que querían que una fuera por Mediterráneo y otra fuera por la calzada. Entonces, cuando les hicieron caso, el gobierno, hicieron una fiesta había un ambiente muy festivo en Popotla, ¿no? Hicieron una fiesta para celebrar que les tuvieron razón al final. Menciona aquí una fiesta de triunfo en Popotla, aspecto de una calle del Jardín Cuauhtémoc, es decir, el espacio donde está actualmente el árbol de la noche triste, o victoriosa ahora. Desafortunadamente la foto pues se ve muy mal, no se puede ubicar, pero nos menciona que es aquí en Popotla. Y dice que al iniciarse los trabajos de instalación de la vía eléctrica a Tacuba por el mismo lugar donde hoy existe la de tracción animal, el de mulitas, los vecinos del histórico y simpático pueblo de Popotla gestionaron de la empresa de los ferrocarriles del distrito que los nuevos trenes subieran por un lado del pueblo y bajaran por otro. La compañía de los ferrocarriles citados opuso algunas dificultades,
pero los habitantes de Popotla no desmayaron en su empeño y al fin lograron lo que deseaban. Con tal motivo, el domingo último, las principales familias de Popotla, Tacuba y Azcapotzalco se reunieron en el Jardín Cuauhtémoc de la primera de esas poblaciones para celebrar su triunfo. La música del 24º Batallón estuvo ejecutando las mejores piezas de su repertorio, a cuyos compases bailaron los héroes de la fiesta. Entre las familias que concurrieron recordamos a las siguientes: Crespo, de Caso, de Segui, de Robles, de Banderels, de Larrañaga, de Flores a la Torre, de Herrera, de Luengas, de Roqueñi, de Ordóñez, de Iriarte, de Prado, de Echarren, de Castrejón, de Xuane, de Pietrasanta, de Martínez, de Hinojosa, de Posada, de Chávez de Uribe, etc. Ofrecemos 2 fotografías, un grupo de señoritas en el kiosco y el aspecto que presentaba una de las calles del jardín al comenzar la fiesta. Próximamente tendremos que reseñar la entusiasta recepción que se hará al primer tren eléctrico que llegando a Tacuba pase por Popotla. Es decir, esta nota es anterior a la otra, esta es de marzo, la otra es de unos meses después. Pero bueno, hubo una gran fiesta, esto ya es otra cosa. Hubo una gran fiesta para celebrar el triunfo de las señoritas. Ahí está la otra. Digo, también está de muy mala calidad, esta es de la Hemeroteca Nacional. Pero pues ahí podemos ver más o menos las señoritas en el jardín. Y una estructura que quizá era un pozo de agua, tal vez ahí mismo en el jardín, ¿no? Es interesante. Esta, por ejemplo, es la plana del tiempo, el 10 de enero de 1905, y esta lo que habla es de la inauguración de la iglesia. Aquí dice, esta: bendición e inauguración de una capilla en Popotla. Desde el domingo último cuenta la pintoresca población de Popotla de recuerdos históricos y de tan saludable temperamento, con una capilla que con auxilio de los católicos hijos de la población y con el favor divino, se ha erigido frente del memorable árbol de la noche triste, en el que llorara el capitán don Hernando Cortés su derrota. Desde hace muchos días que la inauguración traía intrigados a los vecinos de Popotla, quienes se disponían a celebrarla de la mejor manera posible, pues deseaban ardientemente poseer un templo donde ir a implorar la gracia del Dios de las misericordias. Pero diversos motivos habían ocasionado que tan trascendental mejora no se hubiera llevado a cabo hasta que por iniciativa del señor cura don Manuel González comenzó a hacerse no hace mucho la construcción definitiva de aquel templo del que solo estaban hechos los muros. Bueno, habla de las invitaciones que se repartieron y los nombres de las personas que fueron, las canciones que interpretaron. Es una crónica muy larga de la inauguración de la iglesia y es interesante después que menciona cómo era. Más adelante, más abajo, habla de cómo, aquí. La nueva capilla de Popotla se levanta en un solar de la calle de la Noche Triste, o sea, la principal de la población por la que bajan los trenes eléctricos que vienen para la capital, con vista al norte y casi junto al jardín donde se halla el ahuehuete histórico de la Noche Triste. Limitado el local por una barda con reja de hierro, se asciende a la capilla por una rampa de cemento que concluye en el mismo frontis. La fachada, aún sin terminar, porque las cosas siempre se inauguran sin terminar, en espera de poder hacerla lo más lujosa posible, presenta 2 hermosas columnas de estilo romano que forman el arco del... ¿por qué no hasta arriba? Hasta arriba, la hoja. El arco del pórtico, que se eleva a 6 metros sobre el piso. A partir de allí, lo primero que causa la admiración de los visitantes es el magnífico techo de madera fina, encerada y en forma cóncava, que le hace poseer un tornavoz, por medio del cual se percibe la voz del orador sagrado, aún en los lugares más lejanos del púlpito. El estilo de toda la capilla es romano, y se distingue por las hermosas columnas que se elevan hasta los frisos de la parte superior con ricos cornisamentos. Al coro se asciende por una escalera airosa, y el recinto para el organista y cantantes es de lo mejor acondicionado, pues el propio tornavoz hace más resaltar las voces. Bueno, el altar mayor es una preciosidad. En forma circular al fondo destácase sobre fondo blanco un ciprés dorado, de esbeltas columnas y preciosa cúpula, donde se halla una hermosísima imagen de la Purísima Concepción, facilitada ayer para la ceremonia, pues a última hora no fue entregada la escultura de la Virgen Santísima bajo su advocación del Perpetuo Socorro, a quien está consagrada la capilla,
y que debió ser bendecida por el ilustrísimo prelado metropolitano. O sea, no estuvo ni la fachada ni la figura principal para el día de la inauguración. Así inauguraron la iglesia en 1905, que es la iglesia que ahora conocemos del Pronto Socorro. Bueno, ya es lo interesante, porque después habla la nota de todos los que asistieron y la música, etc. Esa ya pasó, no sé cuál seguía. Creo que ya serían las... Sigue los 9, que es la... bueno, aquí está el árbol. Ya esta postal de la Compañía Industrial Fotográfica, que es como de los años 40 probablemente. Podemos ver ya el aspecto que tenía, enrejado y con el árbol todavía en su aspecto original. Ahí esa otra, por ejemplo, ya un poco también después, también nos deja ver los aspectos, los cambios que ha tenido este jardín. Aquí, por ejemplo, tenía una pequeña barda de piedra con un caminito ahí, un jardín central. Hubo un momento en el que se planeó que tuviera un lago, por ejemplo, esta plaza, cosa que no se hizo, pero hay notas donde mencionan que querían que tuviera un lago, por ejemplo, entre otras cosas. Ahí, por ejemplo, ya esto es por ahí de 1950, probablemente. Aquí está ya la iglesia nueva, ya no era nueva, la iglesia actual, el árbol todavía completo. Aquí está la farmacia del árbol y la calzada, la vía del tranvía, y la calzada con el tamaño que tenía en ese momento, porque era muy estrecha todavía a mediados del siglo pasado. No la habían ensanchado de este lado, que es donde incluso se pueden ver algunos edificios recortados todavía, porque la ampliaron hacia este lado, sino que era un lugar estrecho todavía. Se puede ver aquí que había una farmacia, entre otros negocios, pero bueno, la principal era la del árbol, exactamente. Aquí, como un detalle, una foto un poco más antigua, más o menos como por 1930, es justo la esquina de Instituto de Higiene y la calzada México-Tacuba. En este momento ya era farmacia, pero era Farmacia y Droguería del Carmen, era el nombre que tenía en este momento. Y otro detalle es que la vía del tranvía, y se ve uno de los tranvías aquí, eléctricos. Así es. Vemos ahí otro aspecto de la misma, del lado del Instituto de Higiene. No sé qué había pasado en esta foto, estaba clausurada la farmacia, ¿verdad? De este lado está la calzada con este tamaño tan estrecho que tenía, ¿no? Aquí ahí está un edificio de junto que dice lechería, y es apenas como una calle normal, ¿no? Pequeña, no una avenida. Estas entradas todavía las tiene, bueno, ahora están tapadas para exhibir autos. Y de este lado está la placa que existe todavía hasta la fecha, que dice, aquí no se alcanza a ver, pero dice Jardín Cuauhtémoc. Todavía si van ahí la pueden ver en esta parte. Otro espacio importante de la colonia es el Instituto de Higiene. El Instituto de Higiene es considerado muchas veces una de las primeras obras de la arquitectura moderna en México, sobre todo en la Ciudad de México. Era un complejo que lo diseñó el arquitecto José Villagrán en la década de los 20, a finales de los años 20, y que fue muy emblemático para la arquitectura de la ciudad, como lo podemos ver en revistas, en fotografías de su tiempo. Aquí hay un plano del momento en el que se iba a construir. Pues podemos notar aquí la calle del Instituto de Higiene, que todavía no continuaba hacia el sur. Esta es la calzada, no, perdón, esta es Mar Negro. Aquí estaría el árbol, esta es Mar Negro. Esta es la avenida Mariano Escobedo. Aquí Mar Cantábrico, por ejemplo, todavía no continuaba, sino que la parte del instituto abarcaba esta cuadra entre Mar de Japón y Mariano Escobedo. Y aquí menciona el mapa las dependencias que tenía la granja, lo que también era llamado la granja sanitaria, que eran, entre otras cosas, departamento de animales pequeños, forrajes, horno crematorio, necropsia, establos, caballerizas, jaula de monos, laboratorios de sueros, cobertizos, caballos, entre otras cosas. Este espacio fue muy modificado, los edificios actuales ya no son los que eran originalmente, pero
todavía conserva la placa de la inauguración en el interior. Otro detalle y muy interesante de este espacio es esa foto, que esta foto apareció en los cuadernos de arquitectura del Limba en 1962 y menciona que la casa del portero, que es estaba a la entrada del instituto, ya no existe, es la primera casa mínima que se construye en México dentro de la arquitectura contemporánea, 1926. O sea, este tipo de edificaciones que estaban destinadas a los obreros y que trataban de incluir todas las comodidades dentro de un espacio pequeño. Aquí era un espacio muy pequeño, ¿verdad? Después, por ejemplo, Juan Legarreta hace más casas dentro de esta idea de la casa mínima en la colonia Plutarco Elías Calles, que es la que está aquí junto al casco de Santo Tomás. Ahí quedan varias casas de Juan Legarreta, todavía de las casas que diseñó para obreros en la década ya de los 30, pero esta es de 1926. Esta ya no existe. Ya no existe. No, ya no existe. Aquí, por ejemplo, la revista Cemento, en 1927, le dedicó este número a la granja sanitaria de Popotla, al Instituto de Higiene. La revista Cemento era un órgano de propaganda de las compañías que fabricaban el cemento para promover que este material en las construcciones de la ciudad, o sea, nombraban lo que se estaba haciendo con este que era el material del futuro, ¿no? El construir con cemento en lugar de construir con otros materiales más antiguos, sino que esto permitía más flexibilidad y una arquitectura más moderna. Entonces, en este momento hay algunas fotos que hablan de el patio interior de uno de los pabellones del Instituto de Higiene, obra del arquitecto José Villagrán García. Ahí tenemos un poco del interior. Aquí estas fotos son otra cosa, pero lo interesante es esto, que habla del Instituto de Higiene, hermosa obra de concreto construida recientemente en la Ciudad de México. Es un texto bastante largo que escribe Carlos Obregón Santacilia en este momento, y menciona que el Instituto de Higiene, construido por el Departamento de Salubridad, fue inaugurado el 15 de septiembre último, en 1927, y que es un verdadero organismo, un todo en el que cada elemento y su constitución especial obedecen a un fin, en el que cada cosa está hecha para cumplir un servicio o para desempeñar un trabajo. Todavía existe, ¿no? Sí, pero ya no son los mismos edificios, ya no son los edificios originales, lo modernizaron completamente, que ahora son los laboratorios de Birmex. Y tienen la sencillez y la perfección de una máquina, que es un poco lo que proponía la arquitectura funcionalista en su momento, ¿no? Ahí hay algunos aspectos del interior. Los edificios que ya no existen son diferentes ahora, pero eran un poco similares a lo que después hizo Villagrán en otros espacios, ¿no? En el instituto, en el hospital infantil, por ejemplo, en el Hospital General, el pabellón de sueros, el pabellón de vacunas antivariólicas, el pabellón de la vacuna, también ahí, la fachada, sí, un tema muy actual, ¿no? También del Instituto de Higiene. Y bueno, por ahí continúan algunas fotos que eran comparativas de la foto antigua y la foto actual. Por ahí anda la foto antigua, esta es la actual, de la casa esta que está junto al metro Popotla. Es laboratorio. Ajá, son el laboratorio Imagen. Por ahí está se juntaron todas las antiguas y luego todas las nuevas. Ahí está, es la misma. Ahí la podemos ver en los años 70. Estas fotos son de la Coordinación de Monumentos Históricos de Lina, que en los años 70 salieron a tomar en muchas partes de la ciudad a retratar el patrimonio que existía y que quedaba todavía para el registro. Entre ellas están estas fotos de Popotla, por ejemplo, aquí es la esquina de la Cerrada Colegio Militar y la calzada México-Tacuba. Todavía se podían estacionar en la orilla donde estaba la ciclopista. Ahí ya habían abierto los dos sentidos de la calzada. Ajá, de hecho aquí ya estaba el metro. Esta foto es ya de los años 70, ya estaba con el tamaño actual, y de hecho los edificios pues prácticamente siguen iguales. Esta, por ejemplo, es Mar Célebes y Mar Egeo. Existe la tienda todavía con el mismo nombre, el edificio también. Ahí está.
sigue igual, ¿no? La moderna se llama todavía, sigue. Y la panadería, aquí está la panadería en la foto antigua, es la anterior, antes, esa. No se ve la panadería, pero ahí está todavía. De hecho, el molino creo que todavía está, el molino de Ixtamal, ya no tiene los anuncios, pero bueno, el edificio sigue siendo el mismo y se ve por ahí una de estas casetas con una burbuja, ¿no? Que tenían en este tiempo. Luego esta, por ejemplo, a una cuadra, que existe también, es Mar Célebes y Mar Mediterráneo. Aquí hay este puesto, ahora ya es de metal, este puesto de revistas, y esta casa ahora tiene un piso agregado. Aquí es donde están las tortillas, que hacen a mano, que hay comida ahí los domingos. Esa tortillería hubo un pintor que vivió en Cocotla y que la dibujó, y está el cuadro en el Museo de la Acuarela. De Acuarela, ¿verdad? Sí, sí es cierto, sí lo he visto, que lo tienen ahí, está vista justo hacia el otro lado, ¿no? Esta que es aquí, Mar Caspio y Arapura. Es cierto que le decían el castillito. ¿Cómo me gustaba esa casa? Sí, se le decía. Porque está llena de plantas, ¿no? Ajá, aquí está ahora. Esta Está aquí en la esquina. Exactamente, aquí al lado, vamos por acá. ¿Y quién vive ahí? ¿Alguien nos conoce? Sí, Esther es la heredera del ingeniero naval que hizo la casa hace 100 años. Y entró a un programa de televisión, una comedia o algo. Ah, sí, ¿verdad? Más de uno, creo que han hecho... Es lo que siempre he escuchado, que aquí han filmado, pero nunca la he visto o no la he ubicado. Es bien interesante. En la de Lili. Y a ver si a lo mejor también tienen datos de cuándo es. Pues, aquí era jardín de esa casa. Sí. O sea, abarcaba dos predios que ahora se paran. Sí, más. Wow. Toda la cuadra. Llevar un lado y para el otro. Llegaba hasta la vida. Sí. Esta, por ejemplo, es Mark Hudson y México Tacuba. Ahora aquí hay es día del pasando Huitláhuac. Ahora hay aquí un HSBC en la esquina. Aquí está. Exactamente. Y enfrente estaba el registro civil. Ajá, y enfrente estaba el cine. También, de hecho, en la foto, ahí el edificio ya no existe de este lado, ya es muy diferente. Pero en la foto aquí se ve el cine. Ahí está exactamente, que es de las poquísimas, muy pocas fotos que existen del cine Bogotá. Hay muy poco material para verlo. Ese cine que lo inauguraron en los años 40 y era un cine muy grande, tenía por ahí de 3,000 personas. Oye, y ahí en esa calle, enfrente, estaba el registro civil, que es donde yo me casé. Ajá. Donde ahora están una de motos. Hay un Oxxo de este lado, ¿no? Sí. Ya. Hace 50 años Y ya atrás casi. del cine estaba una casa antigua, 55. que era el jardín de su sierra, que ahora está en el árbol. El jardín estaba originalmente. Ahí fui yo. Estaba sobre la calzada. No, está enfrente del árbol de la macetriz. No, pero antes era una Antes casa estaba antigua que estaba atrás del cine Cocotla. Era una casa antigua y ahí estaba, o sea, pasando en Escobedo, y ahora ya está en el árbol. En el árbol. ¿Esto qué es? Esta es la esquina de Cañitas y Vereda Nacional. Esta casa todavía existe, ahí la podemos ver muy cerca de la casa embrujada, allí camino a la casa embrujada, porque ahí está. Ahí está esta casa, ¿no? Por ahí hay otra de estas. Esa, por ejemplo, esta es Nextitla, es Mar Mediterráneo y Mar de Java. Mar de Java. Y aquí es el plan Sexena. Ajá, de este lado está el plan Sexena. Este Es la edificio casa del abuelo de Miguel. y es lo que en el mapa estaba marcado, que este era el casco del rancho de Nextitla. Sería interesante saber si este edificio es el mismo que era el casco del rancho de Era Nextitla. el abuelo de Emilio. Así es lo que decía. Ahorita Ay, qué mal gusto que... De Pero sí, es el mismo, y de hecho la fachada continúa la que sigue. Y en ese momento, que es por ahí del 79, de hecho en la foto tiene un anuncio del 79, por ahí está, ¿no? 35 debe ser, estoy buscando. No creo que estaba antes con las otras.
Ajá, creo que era la antes. Ahí está. Ahí tiene aquí 79, ¿no? Entonces esta foto yo creo que es como 78, a lo mejor ya era 79. Y se ve que estaban construyendo la unidad habitacional, que está ahora entre Mar de Java y Mar Arafura. La estaban apenas construyendo. Esto es enfrente de la vocacional. Y antes la vocacional no era más que el pedacito que estaba enfrente de, ¿cómo se llama? El plan seccional. Porque había casas. ¿Quién era la casa que daba hasta bueno, es que por allá alguien y también puntito esa casa, Mar Mediterráneo. O sea, no estaba todo el poli, no abarcaba todo. Sí, de hecho en esta parte había un asilo, un tiempo. El edificio original, que después fue una prevocacional, era un asilo. Hay alguna foto por ahí donde se alcanza a ver. Donde existía un asilo. Y sí, después lo destruyeron y hicieron ya el edificio actual. Aquí está el colegio. Creo que faltaba esta otra. Abajo, esa. Esta, por ejemplo, es Mar Jónico y Carrillo Puerto. Esta existe todavía, la fachada. Ahora es una tienda, aquí era una farmacia, ahora es una tienda de abarrotes. Que por cierto, esa tienda tiene nombre como de pulquería, yo digo, porque se llama El Triunfo de Tlaloc. Es la misma esquina, aquí a una cuadra de Mariano Escobedo. No sé cuál faltaba. El colegio militar. El colegio, ¿verdad? Al colegio, que es como otro de los emblemas de la colonia. Esta no tiene comparación. Tiene más bien una nota de periódico ahí de la inauguración. Él es otro de los emblemas de la colonia Bojotla. Allá abajo. Creo que esta es la primera y son dos. Sí, sí, ajá, porque el colegio militar originalmente no fue colegio militar como lo conocemos ahora, era la escuela de maestros cuando se inauguró en 1910. Aquí está la fachada, lo podemos ver muy bien, que duró muy poco de escuela de maestros, porque esto fue en el 10 y en el 20 se convirtió en el colegio militar, hasta el 76 que se fue el colegio militar a Tlalpan, y ahora aquí ya nada más quedan algunas dependencias, la rectoría y otros espacios. Y hay museo. Y hay un museo de la caballería, también ahí está adentro. Este edificio que construyó Mario Pani, ¿o qué fue? Sí. Sí, Mario Pani. Sí, pero esa ya es de 45, la normal. Ahí hubo otra escuela normal antes, que en otras postales se ve como normal para señoritas, en ese mismo espacio, y ahora es la normal ya moderna. Esta nota es interesante, digo, está larga la estaba abajo, ¿no? Creo que sí. Estaba abajo. Sí, para que se es la otra, esa. Es interesante porque menciona varios detalles de la inauguración. Se inauguró en septiembre de 1910 como parte de los festejos del centenario de la independencia, y el edificio lo diseñó el hijo de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz Ortega. En ese momento menciona las personas que asistieron a la inauguración, que fueron embajadores, fue por ahí el presidente, fueron los enviados de Honduras, El Salvador, Suiza, entre otros lados. Y describe el salón de actos. El salón de actos se efectuó la ceremonia, que no estuvo lo concurrido que era de desearse. Este salón es de grandes proporciones, de bella ornamentación, estilo Luis XVI, con un plafón lujosísimo, pintura al fresco que reúne distintas figuras alegóricas en un rompimiento de gloria. El conjunto significa el progreso con el concurso del pueblo, del trabajo, de las artes y de la ciencia. Entre otros detalles, viene el discurso que mencionó Porfirio Díaz, hijo, quien proyectó y guió la construcción, un informe técnico de valiosa claridad y sencillez. Explicó muchas cosas de cómo lo habían planeado, cuántas cosas habían utilizado, piedras, madera, entre otras cosas, que se comenzó a construir el 12 de mayo de 1908 y la consolidación, los cimientos se terminaron en 1909. Luego la primera piedra de la construcción ya en sí, el 20 de junio de 1909, y ya se inauguró hasta 1910. Es una nota muy detallada que nos habla de todos los materiales que se utilizaron,
rodapiés, los muros, etc. Y ahí está el acto inaugural en el salón. Y en la otra plana que continúa es del periódico El País. Ahí está un poco un aspecto de la inauguración. Ahí está el discurso inaugural de la ceremonia. Habla de que se tocó el himno nacional, lo que hubo en el evento, que hubo una declamación poética de Rafael Eliodoro Valle, un poeta muy conocido en su tiempo. Las melodías que se tocaron, aquí viene Julián Carrillo con su orquesta Beethoven, conquistó un nuevo triunfo que fecunda su gallardo esfuerzo. Por último fue entonado el himno nacional, el himno a la verdad, música del maestro Tello, dirigido por el maestro Aragón. La Escuela Normal es una buena obra material, de las mejores que tenemos, y se recomienda por amplitud y tiene elegancia arquitectónica y orden distributivo. Esto se puede ver en las fotografías de la época. Fue muy retratado en su tiempo el Colegio Militar de Popotla, bueno, lo que era la Escuela de Maestros y después el Colegio Militar. Incluso aquí se filmaron varias películas, o aparece en varias películas. Por ahí está una muy vieja de los años 30 que se llama Dos Cadetes. Ahí se ve el Colegio Militar. Hay otra que está totalmente filmada en el Colegio Militar, que es Cuna de Valientes, con Valentín Trujillo, esa es ya de los años 70, se ve ahí el colegio. Y hay otra con Pedro Infante, que es las Islas Marías, ahí también se ve el Colegio Militar, un espacio muy, muy importante. Por ahí está una foto del interior del salón. Bueno, esta es de afuera, que esta fachada, en su momento, lo menciona también la nota en una parte, decía que rivalizaba con el Palacio Nacional, porque eran las fachadas más largas de la Ciudad de México, ¿no? Era muy importante eso que mencionaban, porque después, ya más adelante, el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, ahí en la UNAM, ya le quitó ese título, ya fue una fachada más larga, pero eso ya fue hasta los años 50. En este momento era la Academia del Estado Mayor, todavía no era el colegio, esto es por ahí finales de la década de 1910, en la transición entre que dejó de ser de maestros y luego fue parte del Colegio Militar. Y este es el interior del salón, que mencionaba muy lujoso, y los plafones. Es un espacio muy interesante que se conserva todavía hasta la fecha, existe. Si tienen la oportunidad de conocerlo, aprovechenla, porque es un espacio bien interesante, que está decorado por Daniel del Valle, un artista de la época porfiriana, que realizó estas alegorías de la verdad, de la justicia, del trabajo, etcétera, un poco como lo que se hizo también en el Munal. Existen plafones de ese mismo estilo, ¿no? Y esta me gusta para terminar, porque abarca mucho de la zona de Popotla, con algunos detalles. La foto es del Atlas Histórico del Distrito Federal de 1929 y justamente retrata el Colegio Militar, pero también algo de los alrededores, ¿no? Se alcanza a distinguir. Por ejemplo, aquí está la calle de Mar Mediterráneo, la esquina con México Tacuba, aquí es donde están las hamburguesas. Aquí está la Merced de las Huertas, que todavía no estaba recortada, sino que todavía tenía la fachada original. En esta parte también ensancharon la avenida, entonces lo que hicieron ahí fue que desarmaron la fachada, la hicieron para atrás, le eliminaron ahí una capilla que tenía y la pegaron en la nueva pared. Esta fue recortada hacia el frente también la iglesia, y también perdió los edificios que tenía a los lados, ya no existen. Estos edificios pues ya tampoco, pero podemos ver cómo la colonia Nextitla todavía no se fraccionaba en 1929. Aquí está nada más el edificio que es el casco, que está en Mar de Java, que todavía existe. Está el edificio completo, pero el resto todavía no se fracciona. Entre otros detalles, bueno, ahí está la zona de Popotla. Muchos árboles, sí. Y parte de hecho de la zona hasta ahí llega la foto, pero todavía no se construía más allá de la calle de Nextitla. Apenas comenzaba. Y bueno, ya como algunos detalles de este lado también, en lo que es la colonia Santa Julia, ahora Anáhuac. Aquí está, por ejemplo, este espacio era el Cine César, que estaba en la zona de Huitzeo. Ahí estaba este edificio. Y como todavía en este momento, a pesar de que Santa Julia se empezó a construir desde la década de
90, por ahí en 1890, todavía había espacios vacíos, ¿no? Aquí había incluso como una pequeña pista, quizá ahí quizá algún tipo de deporte o de jaripeo que se llevaba a cabo. Digo, es una teoría así por la forma del espacio, ¿no? Y no, ese está un poco más hacia el sur, no, porque está pegado. Todavía, porque esta es Carrillo Puerto, apenas. Ajá. Y pues es bien interesante esta foto, ver cómo era un poco Popotla todavía en este tiempo. Espero que les haya gustado. Popotla es un rumbo bien interesante, lleno de historias y lleno de anécdotas y lleno de espacios que nos hablan de muchas épocas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí está la Casa de los Laboratorios, con un detalle aquí. Y las que están juntos. Esta era la pequeña colonia de La Paz, ese espacio. Ahí está Cañitas. Es un espacio que amerita una investigación quizá mucho más amplia, ya a la hora de ir a buscar en archivos más específicos, como algo como lo que también hace Julio con espacios más de un periodo anterior, pero que también, más allá de los archivos y de las fotos, y que es bien interesante, también es un espacio que vale la pena caminar y recorrer y conocer algo de sus fachadas que quedan, que todavía es un espacio que tiene un ambiente muy agradable para caminar, es un espacio que conserva una vida todavía muy sí, exactamente, como pueblerina, muy tranquila, muy como de barrio, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Un ambiente que en muchos espacios de la ciudad desafortunadamente se ha perdido, ¿no? Y que existió también, por ejemplo, ahora podemos decir que mucha gente tiene muy alta estima Mixcoac, por ejemplo, San Ángel, estos espacios, y Popotla tiene es un espacio que también vale la pena recorrer y caminar y difundir, ¿no? en esta historia. Entonces espero que les haya gustado y que sea una invitación a salir a recorrer la colonia, ¿no? Y a conocer sus historias y a platicar con las personas que como ustedes comparten sus anécdotas, ¿no? Es bien interesante. Ojalá algún día hubiera, por ejemplo, como lo hay de otras colonias, como lo hay de Santa María de Ribera, como lo hay de otros espacios, un libro, quizá un esfuerzo ya más estructurado, organizado de lo que es esta colonia tan importante para la Ciudad de México. Pues sí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los dos, a Julio, a Rodrigo, por tan extenso trabajo y una investigación profunda en donde nos identificamos todos, claro, por ser los vecinos y también los actores de estas historias, de estas anécdotas. Sí. Entonces, con este pretexto, el día de hoy estamos buscando generar un taller en donde podamos entre todos participar y compartir nuestra información, nuestras anécdotas, nuestras fotografías y toda la documentación que tenemos. Y ha estado muy cerca y me gustaría ahorita contarles que Sergio Miranda Pacheco está aquí, el historiador urbanista que ha hecho mucho por la Ciudad de México, también está interesado aquí. Gracias por venir y porque nos ayuda, pues nos digas si crees que podemos armar alguna línea juntos para publicar después todos los esfuerzos que hacemos. Nos interesa ponerlos en un documento, en un libro. No, bueno, pues primero felicitarles a ustedes primero por esta iniciativa, ¿no? Que ha congregado pues la necesidad que esta comunidad tiene de reconstruir su memoria y su identidad, ¿no? Y por otro lado felicitar a los ponentes que han dado prueba de la riqueza histórica que tiene este espacio.
Y bueno, pues felicitarles a ellos porque han dado prueba de la riqueza histórica que tiene esta localidad y que pues yo lamento no tener el tiempo para poder generar una propuesta más sólida, más estructurada. Yo en su momento escribí una historia de Tacubaya que me hizo recordar muchas cosas de lo que ustedes han hecho. Yo me reuní también, como lo han hecho ahora Rodrigo y Julio, con los viejos habitantes de Tacubaya hace muchos años, cuando yo inicié esa historia, ¿no? Entonces también en ese momento me percaté pues de que esta ciudad, fíjense ustedes, lo centralista que es la historia de nuestro país y lo centralista que es la historia de esta ciudad, ¿no? Tenemos conocimiento histórico de cada localidad que forma parte de esta ciudad, pero no es una historia que trascienda más allá de los lugareños. Es decir, cada localidad ha buscado reconstruir su propia historia y esa tarea la han desempeñado muy bien los cronistas, ¿no? Pero falta incorporar esas historias locales a esos procesos históricos que las atraviesan, que las impactaron, o que esas localidades también le dieron su propio sello a esos procesos históricos que hoy llamamos nacionales y que podemos en algún momento también situar en un nivel todavía más grande, ¿no? A nivel internacional. Por ejemplo, dense cuenta la presencia de lo nacional en este espacio. El Instituto de Higiene, la Escuela de Maestros, ¿no? El Politécnico, y así podríamos ir avisorando un conjunto de espacios que nos hablan de una historia que si nosotros nos metemos a esas historias vamos a ver con que los lugareños trabajaron ahí durante 3, 4 generaciones, que participaron de la construcción que dirigieron, que de aquí surgieron, no sé, los eventos trágicos del halconazo, ¿no? La participación de los vecinos en la protección de los estudiantes, etcétera. O sea, nos falta todo eso, pero no puede ser posible eso sin el testimonio y esta historia más particular de quienes han producido este espacio, ¿no? Entonces, eso, por supuesto que es posible, y bueno, creo que podríamos ir platicando para tener un proyecto, pero yo creo que no tendríamos que esperar mucho para hacer algo como esto. Reunir testimonios de cada uno de ustedes o de quienes conozcan, hacer una valoración de qué tipo de testimonios tienen materiales, ¿no? Y en algún momento establecer aquí, montar una exposición temporal, elaborar un guión histórico con esos objetos, darle ese trasfondo histórico más amplio y aterrizarlo a lo local y regresarlo, ¿no? Y darnos cuenta cómo los espacios pueden producir no solo una experiencia local, sino una experiencia humana más amplia, ¿no? Entonces, pues esto puede ir poco a poco, pero sobre cosas ahorita como las que han organizado el día de hoy, ¿no? Sí, así que bueno, pues eso es todo. Trabajé en Tlatelolco, por eso sí sé que hay una gran relación, porque trabajé en Tlatelolco en lo que ahora es el edificio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, a pesar de que siempre quise estudiar esta parte, en Salvamento Arqueológico me enviaban a otros lados. De hecho, yo participé en Jico y en Chalco, entonces de ahí tengo estudios. Ya estoy jubilada, ya no tengo que ver nada con el INAH, siempre anduve con perfil bajo, porque si bien el arqueólogo a veces es muy estimado, en algunos lugares no se le quiere, sobre todo cuando uno estaba metiendo la nariz para ver qué había en el subsuelo, y entonces cada vez que pegaba el grito, porque me daba cuenta que estaban destruyendo un vestigio prehispánico y lo reportábamos, o sea, tenemos siempre en contra a los mismos, bueno, ahora son alcaldías, de las alcaldías, las delegaciones, los constructores, los empresarios, en fin.
Pero lo que puedo hacer es, con mis compañeros que sí están todavía trabajando, tener información de los que han trabajado aquí, incluso en lo que es el TOCS. Yo realmente quería excavar ahí, a mí me interesaba mucho, pero pues fui eliminada por algo. Me dedico ahora a otra cosa. Ahora me dedico a dar terapias psicológicas, estoy en otro mundo. Después de Mina, se pone. Pero después de Mina se puede hacer. Entonces sí me interesa, pero yo creo que esto tiene que ir con un proyecto. Cuento con poco tiempo, pero sí me interesa. Yo viví aquí en Mar Mediterráneo, 123, y siempre lo he visto esto como un conjunto. Alguna vez con los de Miguel Hidalgo me enojé mucho porque ellos querían nada más, o sea, ven sus demarcaciones y no ven lo que es el conjunto, como ahorita que estás estudiando San Álvaro. Clavería está muy con esto. Creo que puedo invitar a mi amiga Reina Cedillo, arqueóloga, que es una apasionada de Tacuba, que todo el tiempo lo ha estado. ¿Sí la conoces, Betty? A ella. Y yo invité a Teresita Quirós. Uy, es maravilloso. Pero no vino. Qué bueno, me había puesto nervioso. Pero yo creo que podríamos hacer algo, y yo no puedo hablar por ella, pero sé que tiene estudiantes. Sí. Entonces habría que ver Una apoyos. de las partes más importantes, y que ya lo hemos hablado Martita y yo, es bueno, todos nosotros podemos colaborar, pero tal vez haya hijos de ustedes, nietos, nueva gente que está llegando aquí, que tenga interés en reincorporarse. Estamos abiertos totalmente a eso. De hecho, si Popotla es una característica, es que ya habemos muchos de tercera edad. Bueno, lo que queremos es jalar a los de abajo, ¿sí? Entérense de qué fue esto, entérense de cómo, y ayúdenos, y vamos adelante. Muchos ya no manejamos mucha tecnología, entonces ellos son expertos en eso. Bueno, pues vamos a jalarlos, vamos a integrarlos con nosotros. ¿Ok? Yo quiero preguntarle a Rodrigo si sabe en qué momento, porque no me recuerdo por así, se creó la colonia Nextitla, porque no existía como colonia, era la calle y todos éramos Popotla. Y ahora resulta que ya son Nextitla. Y además, pues casi ni existe la colonia, o sea... Sí, es muy pequeña, casi todo es el... Son 5 casas ya. Y la mayor parte es el plan sexenal. Exactamente. Pero ¿sabes en qué año fue eso? No, la verdad que no. Ok, gracias. Oye, y otra cosa, por ejemplo, yo soy Popotla, mis escrituras dicen Popotla, era una casa antiquísima como la de Lili, más o menos de 1935, y sin embargo el INE por el número de habitantes, ¡pum!, lo corta y dice, no, de aquí para acá es Popotla, de aquí para acá es Tacuba. Y mucha gente se queja y dice, no, ¿cómo es posible si yo sigo siendo Popotla, no? Y desgraciadamente así es. Nextitla y todo por intereses políticos lo cambian a otro tipo. Yo supe que era por la densidad poblacional que existía, que por eso no se lograron. Gracia de tener mercado. Ajá, pero, pues de ahí en fuera. De todas maneras, nos seguimos sintiendo todos Popotla. Ni se nota el cambio, ¿no? Cuando uno está en una voz. Pues muchas gracias a todos y estaremos en comunicación para continuar con todo esto. Muchas gracias.